Solo a manera de recordatorio, pues hay que remembrar que tenemos dos tipos de células. Eso lo vimos en la primeritita clase, en donde existían dos únicos tipos de células. Las eucariotas y las procariotas. ¿Ok? Como tip, en su momento les dije que procariota, el prefijo pro significa antes. Estamos hablando de que las procariotas pues van a ser las células más viejas en cuanto a tiempo en el mundo que tienen, ¿no? Entonces, solo para recordar cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de células, pues las células eucariotas son los tipos de células que van a componer a animales y vegetales, y las células procariotas pues básicamente son bacterias, ¿ok? Las eucariotas pues van a tener una membrana celular y una pared celular en el caso de las células de plantas, y en el caso de las procariotas, que va a incluir a las bacterias, pues la estructura de la membrana se va a dividir se va a clasificar de acuerdo a su composición, y esto nos va a dividir a las bacterias en gram negativas y gram positivas. Eso lo vamos a ver unas diapositivas adelante. La principal, una de las principales diferencias es de que las eucariotas pues van a tener organitos membranosos como mitocondrias, como un aparato de Golgi, como un retículo endoplasmático rugoso y liso, etc. Y las células procariotas, pues aparte de carecer de una membrana, el núcleo como no tiene membrana, pues tampoco va a tener organelos eh, eh, organelos membranosos, ¿ok? Las bacterias pues van a carecer de mitocondrias y de un aparato de Golgi. En las células eucariotas, el material genético, o sea, el ADN de las células eucariotas, va a estar rodeado por una membrana y esto va a formar un núcleo. Y en el caso de las células procariotas, pues el ADN va a estar disperso en toda la bacteria, por lo tanto va a carecer de núcleo, y pues algunas bacterias van a tener cápsulas, algunos flagelos, otros cilios y otras fimbrias, y son cosas que veremos más adelante. Y bueno, esa es la diferencia estructural entre ambas. Lo primordial, las células eucariotas tienen un núcleo y dentro del núcleo pues está todo envuelto en material genético. ¿Ok? Las células procariotas no tienen un núcleo como tal y el material genético está disperso en toda la célula. Las eucariotas no tienen organitos membranosos y las procariotas no. ¿Ok? Solo es esa manera de recordatorio y de resumen. Algunos en la primaria y secundaria nos enseñaron que la vida se clasifica en reinos, ¿ok? Y sí, esta era una clasificación que se usaba mucho, todavía se sigue enseñando incluso a los niños, pero no es la más acertada aún. Bueno, ya no es la más acertada. En el 69, Whittaker clasificó a los seres vivos en 5 reinos, ¿ok? En un reino monera, en un reino protista, en un reino plantae, en un reino fungi, en un reino animalia, ¿ok? El reino monera pues era el más antiguo en el mundo y solo incluía a las bacterias. El reino protista incluía algunas células eucariotes y del reino protista pues se derivaban el reino plantae, el fungi y el animalia. Pero años después, Kindler y Weiss, hicieron un estudio molecular de los seres vivos, o bueno, de los principales seres vivos de cada reino que proponía Whittaker, y decidieron mejor clasificarlos en dominios. ¿Ok? Clasificaron a la vida, a los seres vivos, en dominios. Ya no en reinos, sino que lo clasificaba en dominios. Y tenemos 3 dominios
en los que confluye la vida. Tenemos el dominio bacteria, que solo incluye a las bacterias, el dominio eucaria, que va a agrupar a los tres reinos que proponía Whitaker aquí. El dominio eucaria va a incluir al reino protista, al reino fungi y al reino plantae. Y al animalia. Y un tercer dominio que es el arquea, que solo va a comprender a algas azules, algas muy primitivas. Entonces, así es como actualmente se clasifica a los seres vivos de una manera más correcta, en dominios. ¿Ok? Entonces, tenemos esos tres principales dominios. Vamos a hablar, resumidamente de cada uno. Y el dominio arquea solo va a contener dentro de él a los algas que pueden vivir en ambientes acuáticos y terrestres, que son muy adaptables en cuanto a temperaturas y presiones y el contenido de sal en el suelo, etc, etc, etc. ¿Ok? Se llama dominio arcaes porque es el dominio más antiguo. Uno de los aportes de estos dos sujetos, que es Candler y Wellis, es que refutaron o más bien contradijeron a Whitaker. Whitaker decía que el ancestro común eran las bacterias. Después se hizo este estudio que se llaman estudios filogenéticos, o sea, que es como ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás en la historia de la vida. Y entonces se determinó que el dominio arquea, que es el de las algas, es el dominio más primitivo. ¿Ok? Entonces, de ahí viene su nombre. Arcos significa antiguo. ¿Sale? Entonces este dominio solo va a incluir a algas. Algas de todo tipo y que sobrevive a muchísimas variaciones en cuanto a condiciones climáticas. El dominio eubacteria va a contener a todas las bacterias y estos van a ser microorganismos procariotes. ¿Ok? Ya hablamos de las características de las células procariotas. Ya hablamos también de cómo de cuáles son las características de estas células. Veremos más adelante cómo se reproducen y cuál es su forma, ¿ok? Entonces, solo que quede muy claro que las bacterias pertenecen a un solo dominio de la clasificación de los seres vivos, ¿ok? Entonces, las bacterias son realmente un mundo aparte de nosotros nos encontramos, vean, nosotros pertenecemos al reino animalia del dominio eucaria. Somos apenas este pedacito. Y vean todo lo que tenemos que estudiar y combatir con fármacos, etc, etc. Todo un dominio que es el dominio bacteria. ¿Sale? Y bueno. El dominio eucaria, que es el más diverso. Bueno, diverso porque se clasifica en reinos. Pero en realidad hay más especies de bacterias que incluso de animales. Pero bueno, entonces el dominio eucaria se va a dividir en 4 reinos. En el reino plantae, en el reino animalia, en el reino fungi y en el reino protista. ¿Vale? Entonces, vean dónde estamos. Tenemos 3 dominios en la vida. Bacteria, arcae y eucaria. Ya vimos que el dominio bacteria, pues solo va a incluir a todas las bacterias. El dominio arcae, a las algas de todo tipo. Y el dominio eucaria va a tener 4 reinos. El reino animalia, fungi, plantae y protista. ¿Sale? Entonces, comenzamos con el reino animalia, que pertenece al dominio eucaria. El reino animalia se va a... aquí pertenece la mayoría de los animales. Van a ser organismos multicelulares, o sea que están compuestas por muchísimas células. Una característica principal del reino animalia es de que tienen un desarrollo embrionario, ¿ok? Todos los animales tienen un desarrollo embrionario.
Son heterótrofos. ¿Qué quiere decir? Que necesitan conseguir su alimento o su comida de otros lados. No pueden producir su propia comida. Y se reproducen de manera sexual. Los animales o el reino Animalia se va a dividir en dos grandes grupos, en vertebrados e invertebrados. ¿Cuál es la diferencia? Que los vertebrados tenemos una columna vertebral y un esqueleto. Un endoesqueleto, para entenderlo, el esqueleto se encuentra dentro de nuestro cuerpo. Y los invertebrados no tienen una columna vertebral y tienen un exoesqueleto. O sea, su esqueleto, lo que le da forma a su cuerpo, lo tienen por fuera, lo podemos tocar, ¿ok? Entonces, nosotros los humanos pertenecemos al reino Animalia en la clasificación de los vertebrados, ¿ok? Solo para posicionarnos. O sea que genéticamente estamos muy lejos del dominio bacteria. El siguiente reino es el reino fungi o el reino de los hongos. Los hongos pueden ser organismos tanto unicelulares como pluricelulares, o sea, puede ser una sola célula o un conjunto de muchas células. Los hongos no tienen raíces, no tienen hojas, no producen clorofila y son autótrofos, que significa que pueden fabricar su propio alimento. La mayoría de los hongos producen su alimento mediante fotosíntesis, o sea, gran parte de la energía la obtienen del sol. Los hongos se reproducen de manera asexual mediante esporulación. Los honguitos sueltan al ambiente esporas. ¿Alguna vez has visto estas, ¿cómo se llama esta florecita? Que le soplas y salen como pelitos. ¿Cómo le dicen? ¿Diente de león? Ándale, el diente de león. Entonces, las esporas son como estas cositas que sueltan los dientes de león, pero obviamente microscópicos. Los hongos cuando se reproducen sueltan esporas al aire y entonces donde caigan y se juntan estas esporas, pues se empiezan a combinar genéticamente y pues surge un nuevo honguito. ¿Ok? Así es como se reproducen los hongos. La mayoría, no todos. Los hongos se van a dividir en tres principales grupos, en hongos saprófitos, parásitos y simbióticos. Los hongos saprófitos se van a alimentar de restos de otros organismos, ¿ok? Como de materia muerta, ¿sale? Los hongos parásitos son los que nosotros vamos a combatir porque producen enfermedades, ¿ok? Porque parasitan otros organismos, en este caso nos toca ver cómo los hongos parasitan el cuerpo humano y entonces van a producir enfermedades. Los hongos de tipo parásito son los que nosotros vamos a estudiar. Y también va a haber hongos simbióticos, que son los que se van a relacionar con otro organismo y ambos van a obtener beneficios, ¿ok? Como hay hongos que forman la mayoría de las cortezas de los árboles, entonces los hongos alimentan del arbolito y el arbolito obtiene una protección, ¿sale? Y así muchos ejemplos en la naturaleza. Pero ¿cuáles nos importan? Los hongos parásitos. El reino protista pues va a incluir organismos unicelulares, o sea que son una sola célula. Y aquí van a entrar los protozoarios, que de aquí vienen los parásitos, ¿ok? En el reino protista van a incluirse la mayoría de los parásitos que nosotros vamos a estudiar y que nos causan enfermedades. Y el reino plantae, pues solo por mencionar, es el que incluye a todas las plantas terrestres que, que van a ser organismos multicelulares, o sea, compuestas por muchas células, y fotosintéticos, por lo tanto, autótrofos, producen su propio alimento y su principal fuente de luz, de energía va a ser la luz del sol, ¿vale? Y así pues mencionamos a todos los reinos del dominio Eucaria. ¿Dudas de la división de la vida? No, profe. Bueno, esto es muy importante antes de meternos como a los microorganismos. La OMS va a dividir a los agentes biológicos, o sea, a los agentes patológicos,
en 4 grupos de riesgo. ¿Ok? En el grupo de riesgo 1 van a ser microorganismos que tienen poca probabilidad de causar enfermedad en el hombre. ¿Ok? Son los que deseamos encontrarnos en la vida siempre, ¿no? Los de grupo 2 tienen una tendencia más probable a causar enfermedad en el humano o en un animal, pero también es poco probable que sea un riesgo grave para el personal de laboratorio, para una comunidad, o sea, para una persona individual puede que sí, pero porque esa persona puede tener factores de riesgo, una inmunosupresión, una herida abierta, etc, etc. O sea, para personas o seres individuales. Para una comunidad no tienen, no representa riesgo X patógeno. Y el grupo de riesgo 3, que representa un riesgo individual alto, pero un riesgo comunitario bajo todavía, son aquellos que producen una enfermedad en un individuo grave, pero tienen un leve riesgo de que se propague esa enfermedad en la comunidad. Y los microorganismos que pertenecen al grupo de riesgo 4, que tienen un elevado riesgo individual y un elevado riesgo comunitario, van a ser microorganismos que causan enfermedad grave en el hombre y que además se propagan de una manera muy rápida y muy fácil, ¿ok? Y por lo tanto, pues pueden enfermar a toda una comunidad. Entonces, por ejemplo, vayan como familiarizando con los nombres de los microorganismos porque los vamos a ver a lo largo de todo el año. Bueno, lo que queda del año. Un estafilococo aureus, que son los que producen la mayoría de las faringoamigdalitis. O bueno, no todas. Entonces, un estafilococo aureus, pues podría ser pertenecer al grupo de riesgo 2. Porque causan enfermedad un poco moderada la enfermedad, pero al final de cuentas es muy tratable. El COVID pertenecería al grupo de riesgo 4 porque produce enfermedad grave en el individuo y es de fácil propagación. Y así es como la OMS clasifica a todos los microorganismos para, pues, obviamente tener un seguimiento epidemiológico de cada uno. ¿Sale? Y es toda una ciencia esto de la microbiología. Vamos a hablar muy, muy, muy generalmente de los principales agentes infecciosos. Tenemos como principales agentes infecciosos que causan enfermedad en el humano a los virus, a las bacterias, a los hongos y los parásitos. ¿Sale? ¿Qué son los virus? Los virus no son seres vivos. ¿Sale? Eso que quede muy claro desde ahora. Son partículas. La ciencia hasta ahora no ha podido definir qué es un virus. Digo, le puso un nombre, pero realmente no tiene la definición ni las características para considerarse un ser vivo. ¿Sale? Los virus sí entran en la definición de parásitos porque viven a expensas de otro organismo. ¿Sale? Entonces los virus son estrictamente parásitos intracelulares, o sea que viven dentro de otras células. ¿Sale? Y obviamente las células deben de estar vivas. Los virus son parásitos no solo de mamíferos como nosotros y plantas, pero también pueden ser parásitos de bacterias, ¿ok? Hay virus que incluso invaden a bacterias. A estos se les llaman bacteriófagos, ¿sale? Gracias a los bacteriófagos, las bacterias se mutan, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, ahorita lo explico. Entonces, que quede claro, los virus pueden infectar a cualquier tipo de vida, a animales, a plantas, incluso bacterias, incluso algas, ¿sale? Los virus son, esta es la definición como más aceptada, los virus son formas simples de partículas replicantes. Son biológicamente activos y van a estar acarreando información genética en moléculas de DNA o RNA. El ADN tiene dos formas principales. ADN significa ácido desoxirribonucleico, ¿sale? Y entonces los virus pueden estar transportando moléculas de ADN o de RNA, que significa ácido ribonucleico, ¿sale?
pero nunca puede transportar los dos tipos de material genético. O transporta ADN o transporta RNA. ¿Sale? Entonces, los virus se consideran como acarreadores de material genético. Son partículas replicantes, o sea que se replican muchas veces, varias veces, y que van a estar acarreando material genético. ¿Sale? La mayoría de los virus maduros tienen una cubierta proteínica sobre el ácido nucleico que transportan y a veces una membrana de superficie de origen lipídico, y esta pues va a derivar de la célula que infectan. Debido a que los virus pues carecen de enzimas que sintetizan proteínas y de un aparato estructural que, que ejerza algún tipo de metabolismo para su propia replicación, pues no se les considera una célula, ¿sale? Por eso son simples partículas. Los dos tipos principales de virus van a ser los virus desnudos y los virus envueltos, ¿sale? Los virus desnudos van a tener una simple cápsula que va a estar envolviendo el ácido nucleico o el material genético que van a estar acarreando de un lugar a otro. O bueno, más bien de una célula viva a otra. Y los virus envueltos. Los virus envueltos son los más complejos y, por desgracia, los más infectivos. O sea, los que se propagan de una manera más fácil. Así es el famoso coronavirus. Es un virus envuelto. Los virus envueltos van a tener la misma estructura que un virus desnudo, más una envoltura de lipídica, ¿ok? Como de grasita, ¿sale? Y aparte, espinas o espículas, que es lo que le va a ayudar a adherirse a otras células, ¿ok? Entonces, si alguna vez lo han visto en las noticias o en algún otro lugar, he aquí la ciencia de el lavado de manos. El lavado de manos, bueno, más bien que hace el jabón, saponifica. ¿Qué es saponificar? Degradar gotas de grasa, ¿sale? Entonces, si tenemos un virus envuelto en grasita y le ponemos jabón, lo saponifica y entonces pues deshacemos la envoltura de este virus y entonces pues el virus queda descubierto y muere, ¿sale? Bueno, relativamente muere porque recordemos que no es un organismo vivo, ¿sale? Más bien se deshace. Entonces, vean qué tan simple es el porqué del lavado de manos. Entonces, esos son los dos tipos principales de virus. Los virus se van a reproducir utilizando sus propios genes, ¿ok? Para dirigir las actividades metabólicas de la célula que infecta, ¿ok? Se meten a una célula de un organismo, los virus, replican, o sea, como dejan su material genético, hacen como una célula zombie, ¿sí me explico? Se meten a las células, dejan el material genético, por eso son acarreadores, porque se la pasan trayendo material genético malo, por así decirlo, de células en células. Y entonces estas nuevas células, bueno, estas células infectadas, pues acuérdense que las células se reproducen. Entonces, estas células se van a reproducir, pero ya infectadas, ¿sale? Entonces, he ahí porque los virus son tan de fácil propagación. Porque básicamente los virus pues se apropian de toda la maquinaria de la célula, se apropian del metabolismo de una célula y entonces pues estas células que ya están infectadas comienzan a infectar a otras. Por eso las infecciones por virus a veces se vuelven, o la mayoría de las infecciones por virus se vuelven crónicas, ¿sale? Como el herpes, el VIH, etc, etc, ¿sale? Porque cada vez a manera de que el material genético del virus va infestando otras células sanas, pues estas células que estaban sanas pero que ya tienen el material del virus, pues empiezan a replicar, a replicar, a replicar, pero ya infectadas, ¿sale? He ahí la explicación de por qué algunos virus pueden producir tumores, ¿sale? ¿Dudas hasta acá de los virus? Los virus son los agentes infecciosos más difíciles de tratar. Por eso estamos así. Bueno, también las bacterias, pero al menos es rara la bacteria que es muy resistente.
Digo, ya si pescaste una es por muchos factores de riesgo, pero los virus en realidad le puede pegar a cualquiera y son pocos los fármacos que pueden llegar a ayudar a una infección vírica. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. Bueno, vamos con las bacterias. Las bacterias son las células vivientes más pequeñas. Van a tener una membrana plasmática que está rodeada por una pared celular. Van a tener algo que se llama péptidoglucano, acuérdense de esto, porque sobre esto que se llama péptidoglucano, actúa muchos antibióticos. El péptidoglucano es un polímero que se entreteje y hace que la pared sea rígida, ¿sale? Entonces, la pared celular, la pared de las bacterias está hecha principalmente de péptidoglucano, ¿sale? Que es un polímero que se vuelve como una red y entonces hace a la pared más rígida. La estructura de una célula procariota, pues ya lo hemos hablado, no incluye mitocondrias, no incluye lisosomas, no incluye retículos endoplasmáticos ni rugosos ni lisos, ni otros organelos que vimos en otras clases. Y de hecho, pues la mayoría de las bacterias son casi del mismo tamaño que las mitocondrias. Imagínense qué tan pequeñas son. El citoplasma de las bacterias solo contiene uno que otro ribosoma y solo tienen un cromosoma de ADN. ¿Ok? Entonces, imagínense qué tan simples son las bacterias. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Las bacterias solo tienen un cromosoma. ¿Vale? Las bacterias no poseen núcleo, pero tienen todos los elementos químicos necesarios para que los ácidos nucleicos y la síntesis de proteínas pues se lleve a cabo. Aunque los requisitos nutricionales de las bacterias varían en gran medida, de especie a especie, casi todas las bacterias viven en libertad si disponen de una fuente energética adecuada. Lo único que necesitan las bacterias son un medio que contenga los requerimientos para que ella crezca, ¿sale? No necesitan de nada más. Estas bacterias pues se dividen mediante fisión binaria. La fisión binaria es como si esta bacteria se partiera en dos y entonces ya tenemos dos bacterias. Y entonces estas dos bacterias se vuelven a partir en dos y ahora tenemos dos de cada una de esta original, ¿sale? Y así es como se van reproduciendo. Las bacterias se pueden criar en cultivos artificiales. A esto se les llama medios de cultivo. En algún momento vemos que es un medio de cultivo. Y pues ya. Más adelante pues es donde vamos a ahondar muchísimo más acerca de las bacterias. Los hongos. Los hongos pues existen. Este es el diagrama de una levadura, ¿sale? Los hongos existen en forma de levaduras y mohos. ¿Ok? Las levaduras más pequeñas tienen casi el mismo tamaño que las bacterias. Aunque la mayor parte de los hongos es un poco más grande y se multiplican por gemación. ¿Ok? ¿Qué es gemación? Este es el honguito. Empiezan a producir como un huevito. Lo expulsan. Y entonces de ese huevito empieza a crecer otro honguito. Y lo mismo, así es el ciclo. Así se reproducen los hongos. ¿Sale? Por gemación, la mayoría. Los mohos, o como lo quieran pronunciar, M-O-H-O-S, forman extensiones de forma tubular a lo que se llaman hifas, que al enlazarse en una pared forman una red ramificada y crean una estructura en forma de un líquen plano, que pues es lo que por ejemplo observamos en un pan viejo, en una tortilla vieja, etcétera. Vamos a observar lo que es cómo se ven las hifas. Las hifas, por así decirlo, son como las ramitas de los hongos. Todo esto pues microscópico, ¿no? Entonces, esto cuando se empieza a entrelazar, forman una red.
Y esa red que nosotros vemos, que está formada por hifas, es lo que, por ejemplo, podemos ver en un moho. ¿Sale? Ese moho es macroscópicamente el entreenlace de muchas hifas. ¿Sale? O por ejemplo, veremos ya muchísimas, esto cuando entremos, ¿no? Obviamente a estos temas, pero estas placas que son lesiones por hongos, las formas más gruesas, pues básicamente es un entretejido de las hifas de los hongos, ¿sale? Esto es a lo que nosotros le vamos a entrar cuando veamos la parte de hongos, ¿sale? Los hongos, pues son organismos eucariotes y se pueden reproducir, ya vimos, por gemación o por medio de sus hifas. En general, los hongos pues crecen con mayor lentitud que las bacterias, aunque si se le da los medios correctos y la situación adecuada, los hongos pueden crecer de una manera totalmente exponencial y muy rápida, hablando en el ser humano. Y los parásitos. Los parásitos son los organismos más diversos en cuanto a variedad. ¿Por qué? Porque abarcan desde amebas, que son unicelulares, que miden de 10 a 12 micras, hasta tenias, que son multicelulares y llegan a medir hasta 1 metro de longitud. ¿Sale? La estructura individual de las células, pues es eucariota, pero los organismos, como son los gusanos, que son parásitos, se encuentran muy diferenciados, incluso tienen sus propios sistemas orgánicos. Hay parásitos que son muy complejos, hay parásitos que tienen hasta sistema nervioso, ¿sale? Ya veremos algunos fármacos, por ejemplo, los fármacos que actúan sobre los piojos, a lo que a esa enfermedad se le llama pediculosis, actúan sobre el sistema nervioso del piojo, lo paralizan y los piojitos se caen, ¿sale? No lo matan, más bien paralizan al parásito, ¿sale? Entonces, por eso hay que conocer de farmacología, porque no vamos a darle un antiparasitario el mismo que se usa para, no sé, para destruir a las amibas, que para los piojos, ¿sale? Porque le da en diferentes partes del parásito, ¿sale? Casi todos los parásitos pues viven en forma independiente, pero pues obviamente la supervivencia de los parásitos va a depender de la combinación de los huéspedes y del medio ambiente, ¿sale? Ya hemos hablado de que pues cómo influyen estos factores en el desarrollo de una enfermedad. Y entonces esta es como una gráfica en cuanto a tamaños de los principales microorganismos, ¿sale? Tenemos que los microorganismos más pequeños, que incluso no se llegan a ver ni siquiera con un microscopio de los comunes que llegamos a tener en el laboratorio, se pueden llegar a alcanzar a ver con un microscopio electrónico, pero pues es casi, no se les ve mucho. Y las bacterias, que son los seres más pequeños, pero se pueden llegar a ver con el microscopio óptico, el normal. Y los protozoarios, o sea, los parásitos y los hongos, algunos se ven a simple vista y otros se les tiene que ver bajo el microscopio, ¿ok? Y esta es una tabla comparativa. Las bacterias más pequeñas llegan a medir 10 micras y las más grandes 1 micra. Y pues les digo, hay parásitos que llegan a medir hasta 1 metro, como las amebas o las tenias, o hay parásitos muy pequeños que llegan a medir hasta 10 micras, ¿sale? Los virus pues son un caso especial, que miden de los 0.3 a los 0.03 micras, son hiperminúsculos, ¿sale? Y de ahí pues su fácil infección. ¿Dudas hasta acá? Esto es muy general.
Cuando entremos a las enfermedades que causan cada uno de ellos, pues ya veremos un poco más a profundidad. Ahorita vamos a ver más acerca de bacterias. ¿Dudas de los principales microorganismos? No, profe. Bueno, ahora sí vamos a entrar como tal a las bacterias. Las bacterias tienen una curva de crecimiento. Y con esto me refiero a una curva de reproducción. ¿Ok? Todo puede empezar con una simple bacteria y se pueden formar millones de bacterias. ¿Ok? Todo esto va a depender del tiempo y que las condiciones sean adecuadas para la bacteria. Pero básicamente se van a dividir en una fase temprana y una fase tardía y una fase de declinación. La fase temprana pues incluso tiene dos fases, una fase de latencia y de crecimiento exponencial. La fase tardía va a tener una fase estacionaria que es como que se estanca el crecimiento bacteriano y una fase de declinación en donde ya no crecen más bacterias o incluso empieza a morir la colonia. A un conjunto de bacterias se le va a llamar colonia, ¿sale? Entonces es como tienen un crecimiento muy lineal, ¿sale? Crecen muchísimo, o bueno, más bien se reproducen de una manera muy rápida en cuanto y también muy grande en cuanto a número, se estancan un momento y después empieza a morir la colonia, ¿sale? Aunque la fase estacionaria puede prolongarse por horas, por días y por meses. Todo depende de que se le dé las condiciones para que la colonia de bacterias, pues perdure. Y que es como solo a manera de dato, este es de un estudio que se hizo en los 90 y habla de cómo el simple hecho de exponer, no sé, ejemplo, la ropa de cama, al sol, puede ejercer un efecto benéfico, incluso de higiene, sobre que puede impedir el crecimiento de bacterias. Vean esta curva, como hay una fase de crecimiento, una fase estacionaria y después empiezan a morir. Si nosotros exponemos al sol a cualquier colonia bacteriana, no va a haber fase exponencial, solamente va a haber fase de declimiento, ¿ok? O de muerte. ¿Qué quiere decir? Las bacterias son muy sensibles a la radiación solar, ¿sale? Entonces, no, si nosotros queremos tener una buena higiene en nuestra ropa, en nuestra casa, de lo mejor que podamos hacer es abrir las ventanas y que entre el sol, ¿sale? Esta gráfica nos lo expone demasiado bien. No existe esta curva si exponemos al sol los objetos, ¿sale? Obviamente va a haber organismos resistentes, como es el Bacillus subtilis, pero pues son superbacterias, ¿no? Pero en realidad la mayoría de las bacterias que nos causan enfermedades a los humanos son demasiado susceptibles a la radiación solar. Entonces, como dato, vean cómo puedes interrumpir la fase de crecimiento exponencial con simplemente exponer al sol los objetos, ¿sale? Y entonces, aquí puedes interrumpir la cadena de contagio. ¿Qué quiere decir? Que si tú asoleas, como se dice, los objetos, pues ya no van a ser objetos que sean transmisores de enfermedad. Ya todo va a depender, obviamente, de tus hábitos higiénicos y demás. También va a depender de cómo se transmita ese microorganismo, pero la mayoría se transmite mediante el contacto con objetos, mediante la vía oral fecal, o sea, mediante el contacto con secreciones, mediante contacto con los fecalitos de otra persona que está infectada, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces solo es un dato de cómo puedes interrumpir un poquito la cadena de contagio con simplemente exponer al sol los objetos. ¿Qué son los factores de virulencia? Los factores de virulencia van a ser factores que tienen las bacterias para volverse patógenos, o sea, para causar una enfermedad y para introducirse en el organismo hospedero.
vamos a tener dos tipos de factores de virulencia. Los mecanismos de la fase temprana y los mecanismos de la fase tardía. Estos mecanismos de la fase temprana entrarían en la fase de latencia y en la fase de crecimiento exponencial. Y los mecanismos de fase tardía entrarían en la fase estacionaria. ¿Ok? Ya en la fase de declinación o muerte, pues ya no, la bacteria no puede implementar ningún factor de virulencia. Pero bueno, hablemos de los factores de virulencia de la fase temprana. En la fase temprana, las bacterias van a tener tres estrategias: la adherencia, la movilidad o la quimiotaxis y la invasión por disparo o cierre. ¿En qué consiste la adherencia? Las bacterias van a poseer algunas proteínas que se llaman adhesinas. ¿Y qué son las adhesinas? El mismo nombre lo dice. Hace que la bacteria se adhiera, a células, en este caso del humano, y por lo tanto la bacteria pueda infectar esta célula. La estrategia de movilidad o quimiotaxis va a estar mediada por flagelos o fimbrias. Los flagelos o fimbrias le van a dar movilidad, van a ser como pelitos que van a hacer que la bacteria se pueda mover, como que pueda nadar y entonces pueda llegar a la célula que quiere infectar. La invasión por disparo o cierre, las bacterias pueden tener un sistema que se llama sistema de secreción tipo 3. ¿Qué quiere decir? Que en un momento inesperado de la defensa inmunitaria del humano, los agentes patógenos como las bacterias pueden inyectar toxinas a las células del humano y entonces así invadirlo e infectarlo, ¿sale? O también pueden tener factores de mimetismo. ¿Qué quiere decir? Que se ocultan de las células del sistema inmunitario del humano y entonces pasan desapercibidas y es más fácil que nos invadan, ¿sale? Los mecanismos o los factores de virulencia de la fase tardía van a consistir en 4 estrategias: de sobrevivencia intracelular, de movilidad intracelular, de evasión de la respuesta inmune y de sometimiento y confrontación. ¿En qué consiste la sobrevivencia intracelular? En que una vez la bacteria ya dentro de una célula, la bacteria va a aún seguir engañando al sistema inmune mediante la secreción de toxinas, mediante la secreción de ciertas proteínas, etc, etc. Y entonces esto va a atrasar la respuesta inmunitaria del cuerpo y entonces pues va a poder reproducirse y reproducirse esta bacteria dentro del organismo. La estrategia de movilidad intracelular, pues, ¿qué quiere decir? Los efectores de escape vacular, la bacteria entra dentro de la célula, deja sus toxinas y la bacteria se sale. O sea, solo entra a la célula, la infecta, le deja sus toxinas y vámonos para afuera. A eso se le llama escape vacular. Bueno, en eso consiste. Y la evasión de la respuesta inmune y de variación antigénica, la bacteria va a contar con estructuras como una cápsula que lo hace más rígido y por lo tanto los macrófagos no pueden comerse a la bacteria. Las bacterias van a producir proteínas que son muy similares a las inmunoglobulinas que el cuerpo produce, entonces el sistema inmune va a ser más difícil que detecte a la bacteria que está tratando de invadirnos. Y la estrategia de sometimiento y confrontación, pues la bacteria va a usar y modificar a los anticuerpos de nuestro propio organismo y a veces, pues, por ejemplo, ¿qué causa la fiebre? La mayoría de las infecciones bacterianas causan la fiebre. Nosotros, los humanos, nuestro sistema inmune produce algo que se llama interleucina 8. La interleucina 8 es una proteína que es parte de nuestro sistema inmune. Entonces, cuando nosotros estamos siendo atacados por una infección bacteriana, algunas bacterias se adueñan de estas interleucinas 8 y entonces las empiezan a producir ellas mismas o como que las empiezan a como fotocopiar, por así lo quieren decir. Nosotros tenemos un número X de interleucinas 8,
Entonces las bacterias empiezan a duplicar estas interleucinas 8. Y una de las funciones de las interleucinas 8 es llegar al hipotálamo y regular la temperatura. Y entonces si tenemos un efecto de un exceso de interleucinas 8, pues va a haber un aumento de la temperatura. Y pues la mayoría de las bacterias crecen más rápido y mejor en ambientes más calientes, ¿sale? Entonces, la temperatura no es un mecanismo de defensa la fiebre no es un mecanismo de defensa del cuerpo, sino es un mecanismo de invasión de las bacterias, en este caso, y de muchos microorganismos. ¿Dudas de cómo sobreviven y de cómo atacan las bacterias? Y esto es un mega resumen, porque cada bacteria tiene sus propios factores de virulencia. Esto es en general. No, profesor. No, profe. Bueno, vamos a ver las estructuras bacterianas. Las más principales. El glucocáliz. Vamos de afuera hacia adentro. De lo más externo de la bacteria hacia dentro. El glucocáliz van a ser polímeros. Ya hablamos. El glucocáliz va a estar formado principalmente por peptidoglucanos. Y van a formar una maraña o una red de fibras que se extiende fuera de la célula, como se ve en esta microfotografía. Se va a diferenciar de la cápsula porque la cápsula se encuentra bien condensada y bien definida. ¿Cuál es la función del glucocáliz? Va a contribuir a la adherencia de las bacterias a la superficie de otras células. ¿Sale? Entonces el glucocáliz va a ser un medio de comunicación entre la bacteria y la célula que quiere invadir. ¿Sale? Y es la estructura más exterior que tienen las bacterias. La cápsula. La cápsula va a ser una envoltura de polisacáridos, que también está hecho de peptidoglucanos, que está muy bien definida y que rodea estrechamente a toda la bacteria. ¿Cuál es la función de la cápsula? Va a ser contribuir a la invasividad de las bacterias, protegiéndolas contra la fagocitosis. La cápsula le va a dar rigidez a las bacterias y por lo tanto va a ser más difícil, o bueno, más bien la cápsula hace más difícil que los macrófagos puedan tragarse a las bacterias y por lo tanto combatirlas. ¿Sale? Y la pared celular. La pared celular da forma como tal a la bacteria. Está compuesta de péptidos, de lípidos y de polisacáridos. ¿En qué ayuda la pared celular? Va a ayudar a que la presión osmótica no destruya a la bacteria. ¿Qué es la presión osmótica? Es la presión que se encuentra en el líquido extracelular. Acuérdense que hay un espacio extracelular, un espacio entre las células, a lo que le llamamos intersticio, y pues aquí hay mayormente agua. Pero aparte de agua hay otros iones, y esto ejerce una presión. Si la bacteria no tuviera una pared celular, simplemente explotaría la bacteria, ¿sale? Entonces le ayuda a resistir la presión osmótica, ¿sale? Le da forma, y aparte la pared celular tiene algo que nos ayudó en estos últimos 80 años a clasificar en dos grandes grupos a las bacterias, en gram positivos y en gram negativos. ¿Por qué? Esto se hace mediante una tinción que se llama tinción de Gram. La tinción de Gram básicamente colorea o tiñe a la cápsula de las bacterias. Y entonces, ¿en qué consiste? Es muy rápida. Incluso se puede hacer de una manera tan instantánea que es muy diagnóstica. Por ejemplo, tú agarras una muestra de pus, tú agarras una muestra de secreciones, lo pones en un portaobjetos y le haces la tinción, lo miras al microscopio y por lo menos ya sabes si das antibiótico para gram positivo o para gram negativos. ¿Sale? ¿En qué consiste la tinción? Primero tienes que aplicar un colorante. El colorante en este caso siempre va a ser la violeta de gerenciana. Después tienes que aplicar un mordiente, un buffer, algo como que amortigüe la tinción que ya le hiciste. Y este buffer va a ser el yodo. Después tienes que lavarlo, decolorarlo.
Y eso lo haces con alcohol isopropílico. Pero pues es más caro y entonces se usa alcohol normal. Y después tienes que aplicar un contraste. ¿Para qué? Para que así ya puedas tener la diferencia entre violeta y rojo. ¿Sale? Entonces, por último, le agregas un colorante que se llama safranina. Esto pues hace en diferentes tiempos. Si no mal recuerdo, perdón, es 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. Sí, 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto. O sea, dejas 2 minutos la safranina, aplicas yodo, dejas 1 minuto, aplicas alcohol, dejas 2 minutos, aplicas safranina y dejas 1 minuto. ¿Sale? 2, 1, 2, 1. Sí, sí es así. ¿Sale? Es muy fácil de hacer. Y el kit para hacer la tensión de Gram se tiene en todos lados. Aquí en China y hasta en el lugar más pichurriento se tiene el kit para hacer la tensión de Gram. ¿Y para qué nos va a ayudar esta tensión de Gram? Para colorear a la pared celular y nos va a dar dos grandes grupos o dos grandes clasificaciones de bacterias. Vamos a tener a las bacterias Gram positivas y a las bacterias Gram negativas. Las Gram positivas son las que se colorearon de violeta y que resistieron el lavado de alcohol. ¿Sale? Y nosotros la vamos a observar al microscopio así. Así se ven moraditas las bacterias que son Gram positivas. Las bacterias Gram negativas son las que se ven entre rosas y rojas. ¿Ok? Obviamente es muy fácil diferenciar una Gram negativa de una Gram positiva. Porque el Gram positivo es un morado muy intenso. ¿Sale? Entonces una bacteria Gram negativa, su pared celular no soportó el lavado con alcohol, se decoloró y entonces al agregarle el contraste pues se volvió a teñir. ¿Sale? Y entonces así es como se subclasifican a las Gram negativas. ¿Sale? Y este término, si lo han visto en sus fármacos, yo creo que lo han visto mucho. Hay fármacos específicos para Gram positivos, hay fármacos específicos para Gram negativos. Y hay que aprender a usarlos. ¿Qué es creo que uno de los datos más importantes que hay que saber de una bacteria es si es Gram positivo o Gram negativo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque, no sé, tú estás tratando una infección por X bacteria, que es Gram positivo, pero tú no lo sabes. Y entonces tú le estás dando un antibiótico para Gram negativo. ¿Cuándo le vas a dar? Nunca. ¿Qué le estás haciendo a esa persona? Nomás le estás dando en la torre a su pancita y estás haciendo resistencia bacteriana. ¿Sale? Entonces hay que saber qué tipo de bacteria, si es Gram positivo o Gram negativo, la bacteria que está causando esa infección que nosotros estamos tratando, ¿ok? Para dar el fármaco adecuado. Y ojo, en algún momento veremos antibióticos que se llaman de amplio espectro, que es un antibiótico de amplio espectro que le da a los dos, le da a Gram positivos y a Gram negativos. No hay que abusar de esos fármacos, los antibióticos de amplio espectro solo se utilizan cuando la bacteria se vuelve resistente. ¿Ok? Porque tú ya le diste primero un antibiótico específico para su grupo Gram, no se pudo tratar, no se dio, pues ya le das uno de amplio espectro. No se inicia nunca con un antibiótico de amplio espectro, porque solo crea resistencia bacteriana y matas a toda la flora natural de esa persona. ¿Dudas de la pared celular y de la clasificación de Gram? No, profesor. No, profe. Bueno, esta parte sí es muy importante porque sí la vamos a mencionar mucho. Bueno, incluso todas, porque algunos antibióticos le dan a la cápsula. Bueno, vamos con la membrana citoplasmática. Acuérdense que vamos de afuera hacia adentro. ¿Sale? Empezamos con el glucocáliz, que es la parte más externa. Le sigue la cápsula hacia adentro, le sigue la pared celular hacia adentro. Vean el diagrama. Lo de afuerita sería el glucocáliz. La cápsula es lo que contornea a la bacteria y la pared celular lo de más adentro, lo más oscurito. Seguimos con la membrana citoplasmática. Acuérdense cuando vimos el diagrama de
del mosaico fluido. No se trata del mismo porque obviamente no estamos hablando de una célula eucariota, pero para que más o menos lo entiendan. La membrana citoplasmática de las bacterias está compuesta por fosfolípidos y proteínas. No contiene esteroles. Esto es algo que lo diferencia de la membrana de las células eucariotas. Va a tener invaginaciones que forman estructuras llamadas mesosomas. Los mesosomas forman tabiques de división durante la gemación. ¿Qué quiere decir? Forman los tabiques de la nueva bacteria cuando la bacteria se está reproduciendo o se está dividiendo. ¿Cuál es la función de la membrana citoplasmática de las bacterias? La permeabilidad selectiva y el transporte de solutos. Algo muy similar a lo que hemos visto en las membranas de las células humanas. Dejan pasar, dejan salir ciertos solutos, ciertas sustancias, ciertas proteínas. También se van a encargar del transporte de electrones y de la fosforilación oxidativa, en el caso de especies aerobias. ¿Qué quiere decir? La membrana citoplasmática se encarga de la respiración de la bacteria. Vean qué tan simple es la bacteria. Su membrana se encarga de respirar. Cuando en las células humanas, en las células eucariotes, las mitocondrias, que son parte de la célula, es el organito que se encarga de la respiración, ¿sale? Y de la producción de energía. Va a haber diferencias entre la membrana citoplasmática de los dos tipos de bacterias, de las gram negativas y las gram positivas. La principal, las bacterias gram negativas van a tener una doble capa van a tener una membrana externa y una membrana interna, ¿ok? Y en medio de esta van a tener una cadena de péptidoglucano. Y aquí es donde sintetiza alguna de las proteínas para la función o para las funciones esenciales de las bacterias. Y en el caso de las gram positivas, solo van a tener una membrana interna y varias cadenas en la parte externa de péptidoglucano, ¿ok? Muchos antibióticos le dan a estas cadenas de péptidoglucano. Entonces, ¿a qué bacterias va a ser más fácil destruir? Lo que tú quieres es entrar a la bacteria, destruirla, deshacerla. ¿A las gram positivas o a las gram negativas? Por ejemplo, si tú le quieres dar al péptidoglucano, ¿qué es más fácil destruir? ¿A las positivas o a las negativas? Con el simple diagrama se responde. No, a nadie se le ocurre. ¿A las positivas? Sí, porque las negativas está protegida por una membrana externa y una membrana interna, ¿sale? Y las positivas está muy exterior sus cadenas de péptidoglucano, ¿vale? Entonces la mayoría, las infecciones un poquito más fáciles de tratar son las por gram positivas. Las que tienden a ser bacterias más resistentes son las gram negativas porque precisamente las cadenas de péptidoglucano están protegidas por una doble capa, ¿vale? Además de que las gram positivas tienen como un factor de protección que es muy débil a los ácidos teitoicos. Los ácidos teitoicos son ácidos que son de origen un poco lipídico. No es como tal grasita, pero sí es de origen lipídico. Y se encuentra entre las uniones de algunas esferas de péptidoglucanos como manera de remaches, ¿sale? Pero hay fármacos que le dan a esos ácidos teitoicos y entonces es más fácil desintegrar a la bacteria, ¿sale? Vamos con los flagelos. Los flagelos van a ser apéndices de forma filiformes que están compuestos por una proteína que se llama flagelina. Los flagelos miden de 12 a 30 nanómetros y van a ser órganos de locomoción. ¿Qué quiere decir? Ayudan a que la bacteria se mueva, a que como que nade, ¿sale? Va a haber bacterias que tienen, va a haber tipos de flagelos.
va a haber flagelos monopolares, monótricos, o sea que solo la bacteria va a tener un solo flagelo, y de un lado, o monopolares polítricos, que tienen flagelos, que tienen varios flagelos, pero de un solo lado. O bipolares anfítricos, que tienen varios flagelos de ambos lados, o bacterias perítricas, que tienen flagelos de ambos lados, o se puede decir que por todos lados tienen flagelos. ¿Sale? Y pues estos flagelos les va a ayudar a moverse. Otra cosa. Los flagelos son altamente antigénicos. ¿Qué quiere decir que son antigénicos? Que son muy fácil de reconocer por el sistema inmune y de formar un sistema antígeno-anticuerpo. ¿Ok? Entonces las bacterias que tienen flagelos son de fácil de reconocimiento para nuestro sistema inmune. Los pilis, o también llamados fimbrias. ¿Qué son estas? Son apéndices rígidos, muy delgados y cortos, a diferencia de los flagelos, que están constituidos por una proteína que se llama pilina. Hay dos tipos de fimbrias. Las fimbrias ordinarias, estas van a ayudar en la adherencia de las bacterias a las células del huésped y son un factor de virulencia, ¿sale? Para contribuir a la colonización. Estas fimbrias son como el velcro, ¿sale? Son como la parte áspera del velcro, que se ayuda a pegarse a la parte suavecita del velcro, ¿sale? A eso ayudan las fimbrias, a adherirse a las células del huésped. Y las fimbrias, este es un tipo de fimbrias. Y hay otro que se llama fimbrias sexuales. Las fimbrias sexuales, se despega una fimbria, se une con otra fimbria que se despegó de otra bacteria, se juntan, y entonces se conjugan, juntan su material genético, etc., y forman una nueva bacteria, ¿sale? Entonces, hay bacterias que tienen estos dos tipos de fimbrias ordinarias y fimbrias sexuales. Y este tipo de bacterias son las que tienen un alto índice de virulencia, o sea que se reproducen muy rápido y aparte se adhieren a las células del huésped rápidamente. Hay que agregarle que algunas, que estas bacterias que tienen esos dos tipos de fimbrias, aparte tienen flagelos, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de un caso muy particular que causa la mayoría, el 90% de las gastritis en el mundo. Uno pensaría que es la mala alimentación, pero no. ¿Qué son los protoblastos y los esferoblastos? Los protoblastos son bacterias gram positivas que perdieron su pared celular. ¿Ok? Vean, esta es una bacteria gram positiva que perdió su pared celular y así se ve. Y eso se le llama protoblasto. Pero que si se llegan a conjugar con otra bacteria, puede, como está mal dicho, resucitar, pero básicamente se reactiva la bacteria, ¿sale? Es como una bacteria en stand-by, en pausa, porque se perdió su pared celular. Entonces vean, hay antibióticos que le dan a la pared celular, pero corremos el riesgo de que entonces esa bacteria se convierta en un protoblasto. Y entonces, si a nuestro paciente no le dimos la dosis indicada, o sea, le dimos menos dosis de la que requería, o le dimos menos días de los que se tenían que darle, entonces, ¿qué hicimos? Solamente hicimos muchísimos protoblastos. El paciente puede recolonizarse y entonces esos protoblastos pueden convertirse de nuevo en bacterias funcionales, ¿sale? He ahí la importancia de dar una buena terapéutica, de dar dosis indicada, dosis correcta y en un periodo correcto. ¿Y qué son los esferoplastos? Son bacterias gram negativas que también perdieron su pared celular. Entonces, protoblastos son gram positivas que perdieron su pared celular. Esferoblastos son gram negativas que perdieron su pared celular. Y así se ven. Son bacterias que se les deshizo su pared celular, pero están como en pausa. Y esto mayormente será cuando se le da antibióticos que atacan a la pared celular. Por eso casi ya no se usan. Sí se usan. Hay muchos padecimientos en los que se sigue usando antibióticos que le dan a la pared celular. Pero por eso hay que ser cuidadosos, porque solamente puedes causar infecciones o puedes pausar la infección.
¿Sale? Las esporas. ¿Qué son las esporas? Las esporas es una célula en reposo que algunas bacterias forman. Por ejemplo, cuando hay bajas condiciones nutricionales. Es otra forma de ponerse en pausa de la bacteria. Cuando a la bacteria le empiezas a quitar temperatura, cuando le empiezas a quitar nutrimentos, cuando le empiezas a quitar todos los factores que necesita para que viva en buenas condiciones esa bacteria, se pone como en pausa. Y entonces empieza, a eso se le llama célula vegetativa. Y empieza a tener varios estadios y forma como una vacuola dentro de sí que contiene el material genético de esa bacteria y la expulsa, ¿ok? La va formando la espora y la expulsa, ¿ok? A tal grado de que muchas bacterias tienen como factor de virulencia sus esporas. O sea, la bacteria se murió, pero dejó muchas esporas. ¿Qué quiere decir? Que esa espora se puede convertir en la misma bacteria y volverse a reproducir. ¿Sale? Por ejemplo, en esta tinción de Gram son Gram negativas y lo que se ve de azulito son esporas. ¿Sale? Esos puntitos azulitos son esporas. Vean, por ejemplo, esta, que es donde está mi cursor, es una bacteria que apenas está formando la espora. La espora todavía está dentro de la bacteria. Aquí ya hay esporas libres, una espora libre, otra espora libre y así, ¿sale? Son bacterias en reposo, ¿sale? Entonces, hay muchas bacterias que son formadoras de esporas. Entonces, también, si tu infección se trata de una bacteria formadora de esporas, hay que usar un antibiótico que le dé tanto a la bacteria como a las esporas, ¿sale? ¿Dudas hasta acá? No, profesor. No, profe. Vamos a... Ya nos falta un poquito, ¿eh? Vamos a ver otras clasificaciones que también son muy importantes de las bacterias. Y la más común es clasificar a las bacterias también por cómo requieren el oxígeno. Se les va a clasificar en tres principalmente. En aerobios obligados. Son bacterias que necesitan oxígeno necesariamente. ¿Sale? Va a haber bacterias anaerobias estrictas que necesitan de otro elemento que no sea oxígeno para poder llevar a cabo sus procesos metabólicos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que, por así decirlo, el oxígeno les hace daño. ¿Sale? Necesitan de otro elemento para poder llevar a cabo sus procesos metabólicos. Por lo tanto, son sensibles al oxígeno. Y va a haber otro tipo de bacterias que son las más resistentes y las que más dan miedo, que se llaman anaerobios facultativos, que pueden vivir con y sin oxígeno. ¿Y por qué pueden hacer esto? Porque, o bueno, más bien, ¿por qué toleran el oxígeno? Porque tienen enzimas como la NADPH o el superóxido dismutasa o la catalasa, que van a convertir el oxígeno en agua. Y entonces, pues, ¿qué pasa con el agua? Simplemente lo sacan al espacio intercelular. Entonces, estas bacterias son las de mayor cuidado porque son las que mayor resistencia causan. ¿Por qué? Porque en el caso de las aerobios obligados o anaerobios estrictos, hay antibióticos que causan esas condiciones, le da oxígeno o le quita oxígeno y entonces pues ya se muere la bacteria. Pero en el caso de los anaerobios facultativos, que tienen esta capacidad de convertir el oxígeno mediante obviamente unas enzimas que las mismas bacterias producen en agua, pues hace muchísimo más resistente a la bacteria. También vamos a clasificar a las bacterias de acuerdo a sus requerimientos de temperatura. Nos vamos a dividir en psicrófilas, mesófilas, termófilas e hipertermófilas. ¿Sale? Las bacterias que más nos pasan a fregar son las mesófilas. Y son el 60 y tantos por ciento, casi 70% de todas las bacterias habidas y por haber. Y vean qué rangos de temperatura tienen las bacterias mesófilas. De 30 a 37 grados. Justo nuestra temperatura corporal. ¿Sale? O el rango de nuestra temperatura corporal. Entonces, tú subes un gradito más la temperatura corporal. ¿Y qué pasa? Nos quedamos o prolongamos esta fase de crecimiento exponencial. Por eso
hay que tratar la fiebre en cuanto se presente, ¿sale? Para también detener el crecimiento bacteriano. Bueno, las bacterias termófilas e hipertermófilas son muy difíciles de encontrar. Y esas ya son más de estudio de los biólogos. También se va a clasificar a las bacterias de acuerdo al pH en el que viven. La mayoría de las bacterias que nos invaden son neutrófilas, pero también va a haber acidófilas o alcalófilas. Por ejemplo, va a haber las bacterias que colonizan las vías urinarias, principalmente el tracto vaginal, van a ser acidófilas porque tiene un pH ácido, ¿sale? Y bueno, entonces vamos a dividir a las bacterias de acuerdo al pH que necesitan para vivir en neutrófilas, cuando viven en un pH de 6 a 8, en acidófilas, cuando viven en un pH de 3 para abajo, o en alcalófilas, cuando viven en un pH de 8 a 10, ¿sale? La mayoría son neutrófilas, pero en algunas partes de nuestro cuerpo tenemos bacterias acidófilas o alcalófilas. Y obviamente, si cambiamos por X circunstancia, cambia el pH de cierta parte de nuestro cuerpo, pues le vamos a dar las condiciones para que esa X bacteria colonice. ¿Por qué? Porque le estamos dando el pH ideal para crecer. Vamos a tener unas bacterias que requieren concentraciones elevadas de sal o de iones de cloruro de sodio. Y esas bacterias que crecen en concentraciones elevadas de sal se les van a llamar halofílicas. ¿Ok? Las bacterias, o los ejemplos más clásicos de las bacterias halofílicas es el Staphylococcus aureus y el Vibrio cholerae. ¿Sale? Y las bacterias osmofílicas son bacterias que requieren presiones osmóticas muy elevadas. Y entonces, ¿qué elemento de la bacteria, qué estructura de la bacteria le ayudaba a resistir la presión osmótica? La pared celular. Y entonces, si tenemos bacterias que son osmofílicos, son bacterias que tienen una pared celular increíblemente gruesa. ¿Sale? ¿Por qué? Porque resisten y requieren presiones osmóticas muy fuertes. También son de las más resistentes. Vamos a tener también, de acuerdo a cómo producen su comidita o cómo se nutren, vamos a tener bacterias autótrofas y heterótrofas. Las bacterias autótrofas no requieren de nutrientes orgánicos. Nutrientes orgánicos estamos hablando de carbono u otros sustratos del carbono como glucosa, maltosa, galactosa, etc. ¿Ok? Las bacterias autótrofas no conozco ningún ejemplo de bacterias autótrofas que invadan al humano, porque la mayoría de las autótrofas son fotosintéticas. ¿Qué quiere decir? Que usan el dióxido de carbono como fuente principal de su nutrición. Las bacterias que son patógenas para el humano son principalmente heterótrofas. ¿Por qué? Porque las bacterias heterótrofas necesitan carbono o cualquier otro carbohidrato para alimentarse. ¿Y dónde va a obtener eso? Pues hay de a chorros en el cuerpo humano. ¿Ok? Ya por último, vamos a clasificar a las bacterias de acuerdo a su forma. Muchos de los nombres de las bacterias vienen de su forma. ¿Ok? También para que lo vayan entendiendo. Vamos a tener bacterias a los que se le llaman vibriones. ¿Ok? El clásico ejemplo es el Vibrio cholerae. ¿Ok? La bacteria que provoca la cólera. Los vibriones tienen forma de coma, así como se ve, o bacilos curvos. Estos son los bacilos, ahorita los vemos. ¿Vale? Los vibrios son aerobios y constan de gran motilidad, o sea, se pueden mover fácil y rápidamente gracias a que tienen flagelos. ¿Ok? Las espiroquetas, que son estas, tienen forma de espiral o de zigzag. Son bacterias motiles que se mueven gracias a su forma como de resortito,
Regularmente son gram negativos, largos y enrollados en hélice o en espiral. ¿Ok? Va a haber otras formas bacterianas como son las helicobacterias. Y aquí viene una bacteria que es la que les comentaba hace rato. La Helicobacter pylori es una bacteria en forma de hélice que tiene fimbrias y que tiene fimbrias de los dos tipos y fimbria y flagelos. ¿Qué quiere decir? Se mueve, tiene forma de hélice y esto hace que se entierre en las células parietales del estómago. Y aparte agrégale que tiene fimbrias sexuales como normales, entonces se adhiere, aparte de que se entierre, se adhiere y aparte se reproduce rápidamente y fácilmente. Y muchos creerían que las gastritis son de origen alimentario. ¿Qué quiere decir? Que comemos mucho irritante, que comemos mucho café, etc, etc. Lo que muchos creen que provocan la gastritis. El 90% de las gastritis son provocadas por el Helicobacter pylori. ¿Sale? Ya lo veremos cuando veamos enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERG. Pero para que lo vayan contemplando. Y va a haber de hecho, el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, pues no se trata de eliminar a la bacteria, sino se trata de quitarle todos sus factores de virulencia. Le da a la cápsula, le da a las fimbrias y le da a los flagelos. ¿Sale? Entonces, pero ya lo veremos en su momento, para que lo vayan recordando. Tenemos a los cocos, que son de los más comunes. Los cocos tienen pues una forma esférica y se dividen según su agrupación en cocos. ¿Ok? A las bacterias que solo están en cocos individuales, pues así cocos. Cuando hay dos, se llaman diplococos. Cuando hay un diplococo, pero que está encapsulado, se le llama diplococo encapsulado. El neumococo, para lo que nos vacunan de bebés, se ve así al microscopio. Estafilococos es cuando los cocos se juntan en forma de racimo de uvas. ¿Ok? El más común, el Staphylococcus aureus. El estreptococo, cuando los cocos se agrupan en forma de cadena. ¿Ok? El más común es el estreptococo beta hemolítico, el que provoca la mayoría de las faringoamigdalitis. Y en sarcina, cuando son grupos de 8 cocos, o en tetrada, cuando son 4 coquitos. ¿Vale? Los bacilos van a ser bacterias que tienen forma esférica y se dividen también según la ausencia o la presencia de flagelos. Va a haber bacilos átricos que pues no tienen flagelos. Va a haber bacilos monótricos que tienen un flagelo polar y lofótricos que tienen más de un flagelo pero en un solo extremo. La clasificación que vimos cuando vimos flagelos. ¿Ok? También los bacilos se pueden se pueden clasificar de acuerdo a cómo se agrupan. Va a haber bacilos. Bueno, más bien es un coco en forma alargada y eso se le va a llamar cocobacilo. El bacilo normal. Diplococo cuando diplobacilo cuando hay dos bacilos juntos, o estreptobacilo cuando hay una cadena de bacilos. ¿Sale? O también se les llama empalizadas cuando se ven juntas pero en realidad no lo están y van a ser bacilos que asemejan esta forma, ¿vale? Y estas son las formas principales en las que se agrupan las bacterias y de ahí van a venir la mayoría de los nombres de estas. ¿Okay? Ya lo veremos conforme vayamos viendo pues las enfermedades provocadas por estas. ¿Sale? Y esto pues fue una gran introducción bueno, esto mejor lo vemos el día que nos introduzcamos a antibióticos. ¿Dudas hasta aquí?